Miren, hoy hemos anunciado durante todos estos días un asunto que vamos a tratar en profundidad, y es la situación de pobreza que estamos viviendo, sufriendo muchas de nuestras familias, algunos amigos, compañeros de trabajo, gente conocida, vecinos nuestros y otra tanta gente que desconocemos, que no les ponemos cara, pero que están de verdad pasando por una situación muy complicada. No es la primera vez que afrontamos el asunto de la pobreza en la televisión de Tenerife. De hecho, en unos instantes me voy a sentar con alguien que a mí me sirve como referencia por las cosas que cuenta sobre la situación que atraviesan muchas familias de nuestra isla y de nuestra tierra. Y es Leonardo Ruiz, el máximo responsable de Cáritas. Pero con esta promoción que ustedes van a ver a continuación, hemos hecho un llamamiento para que todos nos sentemos ante el televisor y de verdad intentemos afrontar esta realidad para ver si de verdad afrontándola y teniendo fuerza, esperanza y lo que hay que tener, que los canarios lo tenemos, somos capaces de salir de esta situación. Les adelanto que la única manera para poder superar esta crisis, esta situación, tiene dos claves. Analizar qué es lo que ha pasado para no volver a caer en los mismos errores. Y sobre todo de esto se sale exclusivamente con trabajo. Trabajo, trabajo y trabajo. Y cuando digo trabajo, trabajo desde los medios de comunicación. Trabajo desde los que tienen oportunidad de trabajar. Trabajo sobre todo de los que tienen la responsabilidad y que nosotros hemos colocado ahí con nuestro voto para que trabajen por esta sociedad y nos ayuden a salir de esta situación. Pero sobre todo se trata de conseguir trabajo para esas miles de personas, para que paguen sus facturas, para que no les corten el agua, para que no les quiten sus casas, para que puedan conseguir alimentos para su familia. La clave es el trabajo, pero estas son las cifras, estos son los datos. 720.000 canarios viven bajo el umbral de la pobreza según datos del Instituto Nacional de Estadística en 2011. Pero Cáritas amplía esta cifra y asegura que ya se ha sobrepasado el 36% de pobreza. ¿En qué se traducen estos datos? ¿Qué carencias están pasando miles de personas? ¿Por qué Canarias es la comunidad más pobre de todo el estado? El programa de Manuel Artiles abre un foro para abordar los datos de la pobreza en Canarias. A continuación, en el programa de Manuel Artiles. Y en esas mesas se van a sentar junto a mí Román Rodríguez, que es portavoz del Grupo Mixto y fue la persona además que presentó ese plan contra la pobreza, Maribel Oñate, que es parlamentaria del Partido Popular, Flora Marrero, parlamentaria de Coalición Canaria, y Rosa Jerez, parlamentaria del Partido Socialista Canario, PSOE. Pero antes de sentarme con los políticos, tratar estos asuntos, analizar todo lo que hemos aquí contado, me gustaría buscar más cifras, mostrarles todos esos datos y contextualizar en qué situación, en qué punto estamos. Y lo hacemos como siempre de la mano de José Denis. Los datos de la pobreza en Canarias, eso es lo que vamos a intentar desmenuzar en los próximos minutos. Para empezar vamos a definir qué es vivir bajo el umbral de la pobreza y para ello debemos hacerlo con datos del año 2011, ya que el Instituto Nacional de Estadística aún no ha publicado los referidos al 2012. Por tanto, respecto a la situación económica de 2011, esto es vivir bajo el umbral de la pobreza. El INE calcula cada año el umbral de la pobreza teniendo en cuenta los ingresos medios de los hogares. Para 2011, la cifra bajo la cual se considera que existe pobreza se situaba en España en unos ingresos de 7.355 euros al año para personas que vivan solas y de 15.445 euros para hogares compuestos por 2 adultos y 2 niños. En otras palabras, si usted vive solo y lo hace con menos de 613 euros al mes, o si lo hace con su pareja y 2 menores, con menos de 1.300 euros al mes, usted está bajo el umbral de la pobreza. A 31 de diciembre de 2011, Canarias tenía un 33,8% de población bajo este umbral, según el Instituto Nacional de Estadística. Pero según el Instituto de Estudios Económicos, se llegaba al 38%. Esto significa que 1 de cada 3 canarios vive bajo el umbral de la pobreza, una tasa que sitúa al archipiélago como la comunidad autónoma con los problemas más graves de España en este campo, 12 puntos por encima de la media. Si elaboramos una sencilla regla de 3, podemos hacernos una idea del número de personas que viven bajo el umbral de la pobreza en las islas.
usando como base el dato estimativo que baraja Cáritas en abril de 2013, 720.000 canarios estarían bajo el umbral de la pobreza, de los cuales unos 320.000 serían de Tenerife. La encuesta de condiciones de vida del INE revela que en 2012 Canarias es la segunda comunidad autónoma donde más hogares pasan muchas dificultades para llegar a fin de mes, el 19,1% del total. Estos datos ponen de manifiesto, además, que el 60,8% de los hogares canarios no tiene capacidad para afrontar un gasto imprevisto. Y atención, porque aquí sí que nos distanciamos y mucho de lo que ocurre en el resto del Estado. Es la tasa más alta de España, 20,8 puntos por encima de la media. De esa encuesta recabamos otros datos curiosos, como que el 53,4% no puede permitirse ni una semana de vacaciones fuera de casa y que el 8,5% reconoce que se retrasa en el pago de su vivienda. Canarias ha demostrado que al tiempo que se disparaban los niveles de pobreza, también lo hacía la solidaridad. Eventos como los 3 telemaratones organizados por Mírame Televisión en el último año y medio son buena muestra de ello. En total, más de 250 toneladas de alimentos, sumando las 3 convocatorias. Ya recordarán aquella primera en Santa Cruz de Tenerife y las 2 siguientes en La Laguna. Tal fue el éxito de convocatoria que todas las previsiones fueron sobrepasadas. El pasado 15 de diciembre incluso tuvo que habilitarse una plaza adyacente porque ya no cabían más alimentos. Más de 40.000 tinerfeños fueron receptores de esta ayuda a través de Cruz Roja y del Banco de Alimentos. Fíjense, aún a estas alturas de abril se siguen repartiendo algunas remesas de alimentos que fueron recolectados en aquella cita navideña. Aún así, y a pesar de lo espectacular de estas cifras, siguen sin ser suficientes porque la demanda de personas sin recursos sigue aumentando. Cada vez hay más gente que está necesitada. Tenemos ahora mismo varía con cierta frecuencia, no con frecuencia, la cantidad de asociaciones a las cuales entregamos alimentos, y todos ellos nos vienen diciendo prácticamente todos los meses: mira, me ha subido el número de gente, tenemos que dar a más gente todavía, y la verdad es que estamos muy necesitados. Ahora mismo estamos entregando alimentos para aproximadamente unos 24.000 personas, 24 o 25.000 personas en todo Tenerife. Yo la verdad que lo estoy pasando fatal porque siempre que vengo aquí me desarmo porque veo realmente la situación como está, y la verdad es que uno se encuentra mal. Nuestra empresa, mientras pueda, seguirá ayudando, echándole una mano a toda nuestra gente. Repito, esto es una empresa canaria y tenemos que ayudar a nuestra gente porque hay que estar ahí. Muchos de los que ahora están recibiendo esta mercancía han sido clientes fieles nuestros y hay que apoyar. Hay que apoyar y hasta la saciedad. Nosotros todos los alimentos, tanto los del Maratón Solidario como los que repartimos internamente, los repartimos directamente a las familias que más lo necesitan, ya sean valorados por las compañeras de Cruz Roja o por los servicios sociales municipales, pero siempre directamente al usuario. Hay que estar en guardia, pero todos los días, no dejar esto, porque si ustedes no siguen haciendo alguna cosa así, nadie nos va a ayudar. El aguante de la crisis con el paso de los meses, incluso de los años, hace que la enorme solidaridad demostrada por los canarios no pueda ser solo un acto puntual, sino que deba prolongarse en el tiempo. Pero la solidaridad no es más que un parche para intentar que nadie se quede en la cuneta. ¿Por dónde pasa la verdadera solución a las cifras de pobreza en Canarias? ¿Por qué estamos en cabeza de todo el país? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué se está haciendo para reconducir estos datos? Manolo, estos son los datos, las cifras y las cuestiones que te dejamos sobre la mesa. José, un buen manojo de datos y un enorme manojo de preguntas a las que vamos a intentar dar respuesta con los invitados que ya nos acompañan en el programa en directo. Damos la bienvenida a Román Rodríguez, es portavoz del Grupo Parlamentario Mixto Nueva Canarias. Román, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Maribel Oñate es parlamentaria del Partido Popular. Maribel, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Damos la bienvenida, esta semana casi repite en Mírame Televisión, Flora Marrero, parlamentaria de Coalición Canaria. Buenas noches, Flora. Buenas noches. Bienvenida. Y Rosa Jerez, que es parlamentaria
por el Partido Socialista Canario, PSOE. Bienvenido. Bienvenida, Rosa. Buenas noches. Bueno, la han escuchado ustedes a José Denis, una de las cuestiones que planteaba ya por último. ¿Qué se está haciendo para frenar el avance de la pobreza en Canarias? El gobierno. Yo creo que debería arrancarse quienes gobiernan, Flora y Rosa. Yo creo que esto, la verdad que el oír este tipo de situaciones y el verlo, hay que darle la máxima prioridad. Hay que darle la máxima prioridad y el gobierno tiene digamos que tiene la obligación de atender a todas estas personas, sea por planes de empleo, que se está hablando de planes de empleo, sea atendiendo, ayudando a ONG, sea dando ayudas a los ayuntamientos como a los cabildos, porque donde primero van estas personas es a los ayuntamientos, es la primera puerta que tocan y a partir de ahí siguen, pasan cabildos y después ya pues pasan a lo que es las ONG, etcétera. Yo creo que hay que darle la máxima prioridad y desde luego esto es una línea roja que no solamente, hay que decirlo, no solamente la comunidad autónoma de Canarias es por la que está pasando en estos momentos esta situación, sino que hay otras comunidades autónomas que también están pasando por la misma situación. Todas. Pero sí es verdad, Rosa, que la nuestra es la que peor lo está pasando. Desde luego que sí. Y a nosotros ustedes les hemos elegido a todos para que afronten esta situación en la comunidad donde peor se está pasando. Donde peor se está pasando. También hay que decir que aunque somos de las peores que estamos, también tenemos que decir, por ejemplo, aunque toque a Maribel, hay que decir que somos la peor subvencionada por el gobierno central. Somos la que menos dinero recibimos para todo lo que queremos. Ahora te va a responder Maribel. Claro, Maribel me va a responder. ¿Sabes qué pasa? Que con todo el aprecio y el respeto a todos los que están en este espacio debatiendo, es que ese mismo discurso se lo escuchaba al Partido Socialista cuando gobernaba Zapatero, a Coalición Canaria junto al Partido Popular cuando gobernaba Zapatero. Y seguramente también la respuesta de Maribel Oñate irá en línea a la que ustedes... De todos modos, cuando ella intervenga seguro que yo le voy a rebatir Maribel, y voy a decirle por qué. Aprovecha... ¿Me toca a mí? Sí, toca a ti, claro. Bueno, no, yo lo que quiero decir es que la situación que tenemos es tan grave que hay que pensar otro tipo de medidas, hay que darle una vuelta de tuerca. No se puede seguir haciendo lo que se hacía antes, aunque antes se trabajaba de esa manera, con los trabajadores sociales, con todo esto. Yo creo que no se puede seguir repitiendo eso. Hay que buscar una innovación nueva de atacar el problema porque el problema se está extendiendo demasiado y por lo tanto hay que actuar. No sé, pienso yo que me acuerdo que cuando en Inglaterra estuvieron en guerra, idearon un menú que luego se puso en marcha en todos los hospitales de lo bien pensado que estaba. Quiero decir con esto que cuando la situación es muy difícil hay que actuar de otra manera. Primero, hay que actuar con más rapidez. Estoy de acuerdo con Rosa que hay que potenciar, darle todo el dinero que se pueda, quitando de todas partes. Y ahí hago el inciso, Rajoy no está aquí. Estamos en Canarias, está el gobierno de Canarias. Sus 6.500 millones de presupuesto, que puede faltarle, que podemos estar con deficiencias con respecto a otras autonomías en el Producto Interior Bruto, con respecto a lo que sea. Pero lo que tenemos que mirar es los que estamos aquí, el dinero que tenemos y priorizar con ese dinero. Y yo creo que ese dinero que tenemos hay que potenciar los ayuntamientos, porque es verdad que los ayuntamientos es la primera puerta y los ayuntamientos tienen que dinamizar esa relación con todos estos colectivos que están trabajando, haciendo tantísimo, y eso es una cosa importante, los colectivos que están trabajando de la sociedad civil, que es muy importante contar con ellos. Recuerden, Mírame Espacio y su comentario al 277 por si desea participar a través de nuestro chat o bien lo puede hacer a través de las redes sociales. Ahí tienen ustedes, están viendo el hashtag MA Pobreza. Ya están nuestros compañeros ahí en Twitter, en Facebook, tratando este asunto. Flora, ¿son suficientes los recursos que destina el Gobierno de Canarias para luchar contra la pobreza?
Se hace difícil después de escuchar a Leonardo y a Inés responderte a esa pregunta, porque te diría que todos los recursos son insuficientes. Hemos visto un caso pues muy duro, cuando hablamos de ponerle rostro a lo que son las medidas. Aquí tenemos un ejemplo y además muy duro, como muchos que nos llegan a nosotros cada día, muchas personas, amigos, familia o gente que pasa en este caso por el Parlamento, por el partido, pues con situaciones dramáticas. Esto es lo que nosotros decimos, y lo decía Román muchas veces, lo que es el austericidio. Es decir, las medidas de austeridad no pueden tener consecuencias como la que estamos viendo con el caso de Inés, como otras muchas. Por eso entiendo yo que ha llegado el momento de que todos los partidos políticos, todas las fuerzas políticas, lleguemos a un acuerdo. El que no puede haber más recortes, no puede haber más recortes porque se está demostrando que están afectando a las personas que menos tienen. Y yo no conozco a Inés, la acabo de conocer, su familia está afuera, pero es que conozco casos personales y nos duele. Entonces, Flora, discúlpame, ¿por qué si todos proclamamos, y de verdad yo les considero a ustedes personas sensatas y serias, y respetuosas con sus votantes, con el electorado y luego con los canarios, con la gente de bien, ¿por qué a una iniciativa que la sociedad entendió como positiva? ¿Vale? Que faltara ficha financiera, esos rollos que los ciudadanos no queremos ni estar. Como era ese plan contra la pobreza, ustedes votaron en contra. Esa proposición no de ley, que tenía una partida económica de 30 millones de euros, donde es verdad que había una serie de puntos, lo del plan contra la pobreza, y después unas partidas económicas, que era a la ley de dependencia, a la prestación canaria de inserción, la PCI. Y te digo con sinceridad, y lo decía el otro día en la entrevista con David Cuesta, que teníamos que nosotros, haberlo reformulado de otra manera. Por eso antes decía que hay que llegar a pactos. Las proposiciones no de ley, como usted bien sabe, son recomendaciones que se hacen al gobierno y no son de obligado cumplimiento, pero aún así, y yo puedo hablar con amigos, con familia y con compañeros de partido, no lo han entendido, no lo han entendido. Por eso digo que llega el momento para mí, de verdad, y estoy hablando a nivel personal, fue como un punto y aparte, es decir, no vale. Si se hace una apuesta en el Parlamento, una iniciativa parlamentaria, y sabemos que son recomendaciones al gobierno, sabemos que no son de obligado cumplimiento, pero entiendo que hay que hacer un frente común. Flora, antes de dar paso a Román, te reformulo la pregunta. Dices que ya basta, que por ahí tú, como gestora pública, como gestora de lo público, ya por este asunto, como representante de los ciudadanos, tú por esto no vuelves a pasar. No soy gestora, vale, soy diputada pero solamente. Eres representante de los ciudadanos. Mi pregunta es, si a fecha de hoy se volviera a plantear esta propuesta no de ley y esas cosas que vuelvo a repetir, los ciudadanos no sabemos, pero que es un gesto, tú te saltarías y tu partido te indicara que no es conveniente, por lo que fuera, votarla, ¿te saltarías la disciplina de voto y votarías en conciencia? Lo hemos hablado en el grupo parlamentario, lo hemos hablado a nivel de partido, en la Comisión de Asuntos Sociales, y yo le aseguro que la votación hubiese sido diferente, hubiésemos puesto otro tipo de enmienda, y con Román, además, que es una persona dialogante, que es el autor de la iniciativa, hubiésemos llegado pues a otro tipo de acuerdo in extremis, porque además inclusive en su momento, Román lo recuerda, quisimos hacer un receso, ¿no?, con esa proposición, y estoy convencida que hubiésemos llegado a otro tipo de acuerdo. De hecho, se ha visto que muchas iniciativas en la misma línea se han sacado prácticamente por unanimidad. Román, ¿está haciendo el gobierno lo suficiente para afrontar esta crisis, para paliarla? Primero, Manolo, estamos ante una crisis global que ha provocado 50 millones de parados. Estamos ante una crisis que ha arruinado a países del primer mundo, que están en quiebra. Portugal, Irlanda, Italia tiene dificultades, Francia tiene dificultades, España tiene gravísimas dificultades. Estamos, por lo tanto, en un contexto de crisis global muy dañino, que además no dura 6 meses, llevamos 5 años de crisis. De manera que las consecuencias de la crisis son catastróficas. Hay 50 millones generados de parados por esta crisis. En España, casi 4 millones están asociados a esta crisis. En Canarias tenemos casi 400.000 parados. El 43% no recibe prestación, pero dentro de 6 meses
Algunos de los que la reciben la perderán porque el tiempo transcurre. De manera que estamos ante una crisis que además tiene alternativas, que tiene soluciones. Nosotros sostenemos que la política económica que ha presidido la Unión Europea, que ha seguido el Gobierno de España, que ha seguido el Gobierno de Canarias, es una política equivocada. Es una política que genera depresión económica, que genera miseria, que genera paro. Por lo tanto, hay que cuestionar la política económica que nos ha llevado hasta aquí. Pero en el mientras tanto, lo que hemos visto esta noche no lo podemos tolerar. No lo podemos tolerar. Esta sociedad, la sociedad canaria, tiene capacidad, tiene recursos, tiene que buscarse la salida que sea para que el caso de Inés y su familia no se repita, no se dé, porque nos costará retomar el crecimiento, porque hay factores como el crédito, hay factores como las reformas, hay condicionantes internacionales, nos costará retomar el crecimiento y el empleo, nos costará recuperar los servicios públicos que se han deteriorado. Pero esta sociedad tiene que tener capacidad para que la gente pueda comer, para que la gente pueda tener un techo, para que la gente pueda pagar la luz y el agua. Y eso es lo que nosotros reclamamos en estos momentos. La solidaridad de la gente la han expresado ustedes en los telemaratones. La gente, si ve a alguien sufrir, hace un esfuerzo para ayudar. Y lo hemos visto en el exitazo de los telemaratones. Pero no les podemos dejar ni a ustedes, ni a Cáritas, ni a las ONG, lo que es una tarea de la colectividad. Y por eso nosotros decimos que toca poner la lucha contra la pobreza en la agenda política, en el primer nivel de la agenda política. Y eso es lo que pretendía nuestra proposición no de ley, que no tenía cantidad. La cantidad la dije yo en el debate. Para no condicionar al gobierno no pusimos cantidad ni fecha. Dijimos, señores del gobierno, el deterioro socioeconómico es muy grave. La gente no tiene que comer y debemos reaccionar desde las instituciones. Yo creo que la PNL ha jugado un papel y yo me conformo con el papel que ha jugado y ha sido una especie de revulsivo, una especie de revolcón a todos los que estamos en el mundo de lo público para tomar más conciencia de que esta es una prioridad. Y yo creo que el resto lo están haciendo ustedes. Lo está haciendo Cáritas, lo está haciendo Cruz Roja, lo está haciendo esta ONG que no conocía, Sonrisas Canarias, lo está haciendo Mírame Televisión. Yo creo que hay una sociedad sensible, solidaria, y los gobiernos, desde los ámbitos locales e insulares al canario, tenemos que colocar esto en primera línea y que se apunten las medallas quien quiera. Quien quiera, a mí me da igual que nuestra PNL fuera rechazada si alguien retoma el trabajo, pone recursos y procura cambiar esta situación dramática, porque lo de Inés esta noche desgraciadamente se repite en cada rincón de nuestros barrios, en cada isla de Canarias, y lo podemos cambiar. Bueno, ya hemos hecho una primera ronda de valoraciones. Ahora sí les pido que esto no es una cuestión que se exponga, aprovechemos el tiempo, estamos en televisión y nuestros espectadores quieren verles actuar y participar. A mí me gustaría decirle, Román, que hemos estado ahí fuera hablando con el marido de Inés. Sí. Y quiero decir que ya no es momento de palabras. Estaba contando lo que tarda una PCI. Hay que acortar la burocracia, hay que cortar por lo sano. Cuando es un hogar que no entra nada, sabemos los hogares que no les entra nada, porque lo pueden tener en las listas del desempleo, pueden estar en muchos sitios, los ayuntamientos lo pueden saber, tenemos que saber los hogares que no entra nada. Los hogares que no entra nada tienen que entrar... Pero Maribel, es que hasta en eso, y me van a disculpar ustedes, casi ni se ponen de acuerdo, lo digo porque fíjense, surge una iniciativa muy interesante. Después de un asunto, una cuestión que se ventila aquí en una intervención de un concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, de unos niños que están pasando necesidad y que acuden al colegio sin desayunar. Y luego, en un debate que tratamos aquí, vemos como la concejala del Ayuntamiento de Santa Cruz da una cifra y desconoce el resto, y la responsable del Gobierno de Canarias en materia, en educación de los comedores escolares, dice otra, y casi como que no se ponen de acuerdo. Pero es que encima sale un plan que propone el Gobierno de Canarias, oye, vamos a abrir los centros escolares en verano, etcétera, y ahora salen las ONG y dicen, pero bueno, si ese trabajo lo podemos hacer nosotros, y sin estigmatizar y sin llevarles al colegio. Es decir, al final uno la sensación que tiene es que se hace todo a traspiés, y ya poner el parche y encima a traspiés es como complicar más este asunto. ¿No es más fácil hacer un parón, de verdad tomar conciencia y empezar a tomar decisiones? Flora, Rosa, Román. A ver, yo me gustaría decir, con respecto al tema de los comedores escolares,
que es una medida bastante buena porque hay muchos niños... No, es positiva. Muy positiva porque hay muchos niños que están llegando al colegio sin Pero desayunar. El tema de la coordinación. El tema de la coordinación yo creo que es fundamental entre ONG, ayuntamientos, gobierno de Canarias, como sea. Pero hay una ya figura, los ayuntamientos les han dicho que no cuenten con perras de ellos. Espera, hay una figura que es fundamental dentro de los colegios y que conoce cada situación, que son los directores de los centros y el profesorado. Y con ellos se ha contado para ver cuántos niños en cada centro pues necesitan de ser atendidos, de ser atendidos en la cuestión de desayunar o de almorzar. Esto quiere decir que a lo mejor la cifra puede variar, pues de la concejala puede variar al gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque es una cifra que puede variar de un día para otro, de un mes para otro. Y no hay datos reales, no puede haber datos reales. Con respecto a lo que decía Román y Flora, con respecto a la famosa proposición no de ley sobre este tema de la pobreza, que desde mi punto de vista, y estoy con Maribel y con los dos, tanto con Román como con Flora, debe ser lo primero que tiene que estar en la agenda del gobierno, de cualquier gobierno, sí, sea de ayuntamiento, sea de cabildo, como sea de gobierno de Canarias, como sea de gobierno nacional. Es lo fundamental, porque hay mucha pobreza. Y bueno, y cada uno en nuestra isla, porque yo no soy de la isla de Tenerife, pero en mi isla lo veo, y también cuando vengo aquí también lo veo, ¿no? Entonces es lo prioritario para mí, desde mi punto de vista, que hay que atajar y que tiene que estar como primer punto en la agenda de cualquier político que tenga un cargo de gestión. Eso por un lado. Y yo, cuando tú hablabas de lo de Zapatero, es que se me quedó la espinita y tengo que decirte. Dilo, por favor. Tengo que decirlo. Vamos a ver. Con Zapatero no se tocó en ningún momento lo que son las políticas sociales. Nunca. No, escúchame, a lo mejor me expresé mal. A lo mejor me expresé mal, te lo repito. Te lo repito, Rosa. Quienes gobiernan, cogobiernan en Canarias. Sí. Cuando hay problemas aquí, Coalición Canaria, que siempre es Coalición Canaria, con el PP en el curso pasado, la culpa para Madrid. Y en Madrid gobernaba Zapatero, me refería a eso. Sí. Vale. Ahora gobierna, que siempre es Coalición Canaria, por ese manejo que ustedes tienen, porque ustedes lo pueden cambiar, que es la ley electoral, por ese manejo que ustedes se tienen, con el que estamos frontalmente en desacuerdo los ciudadanos, y los preso aquí, en mi casa, que es la de ustedes, tengo que decirles que cuando gobierna Coalición Canaria con el Partido Socialista, la misma cantinela. ¿La culpa va a Madrid? Primero que nada, nosotros no me digas que no me he echado la culpa a Madrid. No, sí, vamos a ver. Si es que ahí casi coalición. Se han hecho ustedes más nacionalistas, más de Coalición Canaria que de Coalición Canaria. Luego que no, cada uno tiene su línea y cada uno tiene su forma de pensar y tiene su forma de ver las políticas de distintas formas. Vamos a ver, yo me refería a que cuando gobernábamos nosotros en el Estado, nunca se tocaron las políticas sociales. Ahora se están tocando, desgraciadamente, las políticas sociales. Llámese ley de dependencia, llámese plan concertado, llámese sanidad, etc. Bueno, pero esto quiere decir también que echamos la culpa a Madrid, pero es que nosotros no hemos gobernado, nosotros estamos gobernando ahora. Bien. Y no nos ha dado tiempo de... Perfecto. Y quisiera, después digo lo contrario con respecto a la PNL. Vamos a un dato, las causas. ¿Por qué Canarias es la comunidad donde más pobreza hay de todo el archipiélago? Todos los informes. Intermón, UNICEF, la Fundación Luis Vives, el Banco Bilbao, todos los informes que por lo menos yo he consultado coinciden en lo mismo, el paro.
Canarias es la comunidad autónoma con un más del 30% de paro, estamos rozando casi el 32%, y directamente el paro trae pobreza, y es lógico, y acabamos de ver un ejemplo. Eso es directo, por eso Canarias es la comunidad en este momento ¿Y que por qué es la comunidad con más paro, Flora? ¿Por qué es la comunidad más paro? Pues sabemos que en algún momento, lo hemos visto, teníamos en su momento el binomio de turismo-construcción. El chico, el marido de Inés, por ejemplo, era fontanero. Y tenemos ahí un colectivo de jóvenes que dejaron de estudiar con 20, 20 y pocos de años porque ganaban muchísimo dinero, y no los vamos a culpabilizar por eso, porque era lo que había en ese momento, y ahora pues tienen 30, 30 y pico años y no tienen formación. Y todos esos chicos y esas chicas hay que insertarlos en el mercado laboral. Y hay que recordar que en este momento tenemos 100 millones de euros menos, 100 millones de euros menos para políticas activas de empleo. Y no quiero, en un tema como la pobreza, hacer partidismo. Pero de hecho, la realidad es que una comunidad autónoma con un 30% de paro tenemos, que nos ha venido del Estado, 100 millones de euros menos. Y nos avala además la Unión Europea, saben que la Comisión Europea, donde dice que Canarias, por la situación que tenemos, por ser una región ultraperiférica, además podemos, y está recogido en los presupuestos de la comunidad autónoma, priorizar el empleo para las personas que residen en Canarias. Y usted ha dicho antes una palabra que es muy significativa, y yo la voy a traducir si me lo permite. Dijo, traspiés, las acciones del gobierno parece que están actuando a traspiés. Yo lo traduzco... Dije como el baile de la berlina. Sí, un paso vale. para adelante, dos pues pasos Inés para Rojas, atrás. si me permite, con todo el cariño del mundo, Inés Rojas ha dicho, la consejera de Bienestar Social, que ha estado aquí muchas veces, por lo menos yo la he visto en entrevistas, ella decía que en este momento las situaciones de la pobreza, como no sabemos lo que va a pasar dentro de una semana a nivel económico, veíamos que ayer el Fondo Monetario Internacional, ayer decía que las políticas del Gobierno de España eran correctas, y hoy decía que no. Hoy decía que había que cortar lo que es la austeridad y había que empezar a incentivar la inversión. Estoy diciendo, ayer el Fondo Monetario Internacional, y hoy decía justo lo contrario. Y son personas que tienen pues, muchos informes. ¿Y qué le quiero decir con ello? Que lo que ha dicho en este caso la consejera es que las políticas en un tema tan difícil como el que estamos con el objeto de debate, que es el tema de la pobreza, se tiene que ir adaptando. No podemos hacer, y le doy la razón a Maribel, una hoja de ruta fija, porque es que las situaciones están cambiando, no por meses, no por semanas, están cambiando por días. Y Flora, se me apura por horas. Flora, vamos a imaginarnos con lo que has dicho esta noche, y repite mucho tu partido, y si ustedes, como dicen, nosotros optáramos por priorizar trabajo para los canarios... No, está recogido en los presupuestos 2013, ¿eh? Está por escrito. Priorizar trabajo para los canarios. Para personas que residen en Canarias. Personas... Si hicieran lo mismo en el resto de regiones de Europa, ¿dónde nos buscábamos la vida nosotros? ¿A dónde van todos los jóvenes que se están marchando? Pero es que no, vamos a ver, no está en contradicción la libre circulación de trabajadores, que está recogido en la normativa comunitaria. Claro, no está en contradicción con lo que es priorizar el empleo para las personas que residen en Canarias. No está en contradicción, es perfectamente compatible. Y usted me dice, las jóvenes, yo conocía, el martes pasado se fue un chico a Londres, y hoy conocí a otra chica, bueno, que me dijo que se iba afuera. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Porque podemos optar a irnos por motivos económicos, porque queremos estudiar fuera, por lo que sea. Pero tu líder político invita a los jóvenes a... pero cuando es... tirar para afuera. No, una cosa es la experiencia fuera, que es necesaria, y nos oxigena. ¿Y por qué los que lideran la política en Canarias no se exilian durante una temporada fuera? Toman, se ventilan y vuelven como los jóvenes y resurgen en esta tierra. Mire, vamos a ver, eso desde luego que... Sería cojonudo, y perdóname la expresión, a esta hora de la noche. Vamos, esa expresión que usted ha dicho, y que además que queda bien, estamos hablando de un tema serio y de mucha responsabilidad. No, de mucha responsabilidad. Usted sabe que cuando se eligen, pues en este caso los representantes del Parlamento, de los ayuntamientos, del Cabildo, por un periodo de 4 años. Y yo sé que usted no quiere una anarquía para esta tierra, ni para este país. Pero no quiero eso. Pero quiero gente competente, seria, que afronte el problema de frente y no haga política en estas historias. Y sinceramente... Fue lo primero que dijo. Fue lo primero que dijimos. Ustedes, en general, lo han hecho.
Fue lo primero que dijimos, que en un tema como la pobreza, y todos tenemos un posicionamiento político, porque lo tenemos, y desde luego nos presentamos a las elecciones con un programa político, y después tenemos nuestras resoluciones y nuestros programas electorales. Y no vamos a obviar eso, pero le digo que lo primero que decíamos, que dije yo aquí, es que no podemos hacer política partidista con estos temas. ¿Por qué? Porque antes le decíamos el caso de Inés, yo conozco a Luis Feble, pero es que esos casos nos llegan todos los días, en las redes sociales. Yo hablo el Facebook y me vienen 2 o 3 mensajes. Es que esa es la realidad que estamos viviendo. Yo, y si me permite, solo en 30 segundos. Venga. No somos personas, no somos hombres y mujeres que estemos alejados de la realidad. Tenemos familia y tenemos amigos con los mismos problemas que hemos visto esta noche aquí. Y nos duele. Y lo más que nos duele es que no los podemos ayudar en muchas ocasiones. ¿Que no los pueden ayudar? No, me refiero... ¿Que no los pueden ayudar? No me digan que los hemos colocado ahí y no nos pueden ayudar. Flora, no me digas eso. Estoy hablando cuando te viene una persona, estoy hablando... Que te sientas impotente. Exactamente. Cuando viene una persona, oye, no tengo trabajo, ayúdame, y no se puede ayudar. Me estoy refiriendo a eso. Otra cosa son las políticas, que más del 80%, y usted controla el presupuesto de la comunidad autónoma, y usted lo sabe bien, está dedicado... Hablando del presupuesto. Está dedicado... En acción social se ha recortado, Román, un 6,3%. No es verdad, 2013. no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? No es verdad. Se lo explico si me deja 30 segundos y le prometo que me callo. No me digan que no es verdad, ¿eh? No es verdad, solo Flora, yo me voy, porque entonces es que no me puedo defender. Vamos a ver. Es porque se ha suprimido las partidas de inmigración. A ver, es muy difícil que nosotros esta noche aquí indaguemos en los orígenes de la crisis, que podemos hacerlo cuando aquí Mírame Televisión lo considere. Es muy difícil. La crisis es estructural, tiene causa, va a ser duradera. Es muy difícil poner en evidencia nuestras debilidades como sociedad. ¿Por qué tenemos más paro que el resto? Hay explicación y sería cuestión de debatirlo un día. Pero al margen de estos problemas que están ahí, que necesitan debate y que el Parlamento también se tiene que ocupar de ello, estamos hablando de la gente más dañada por la crisis. La gente que no tiene nada o que lo ha perdido casi todo. Nosotros no es la primera vez que llevamos al Parlamento de Canarias el tema de la pobreza. Nosotros presentamos, en relación a este problema, enmiendas en la Ley de Presupuesto para el año 12. Presentamos enmiendas en relación a este problema en la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales de mitad del año 12. Presentamos iniciativas para la pobreza en la Ley de Presupuesto del año 13. Presentamos una resolución casi idéntica al llamado Plan contra la Pobreza en el debate del Estado de la Nacionalidad de hace un año. En todas esas ocasiones, los partidos que sustentan al gobierno, por indicación del gobierno, dijeron no. Y en esta última ocasión, la quinta vez que llevábamos el debate de la pobreza y de la necesidad de un plan al Parlamento, tuvo impacto. ¿Sabe por qué tuvo impacto? Porque ustedes, los medios de comunicación, se hicieron eco de esa contradicción. Porque los problemas se van agravando. ¿Qué debiéramos sacar de enseñanza de lo ocurrido? Tengo que decirles que yo soy muy crítico con el Partido Popular. Y lo expreso allí y siempre que hay contenido. Pero también tengo que decir que la protección social, la atención social, la ayuda a las familias y a las personas es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Hay que pedir ayuda al Estado, pero esta es una responsabilidad nuestra, del autogobierno, de nuestras instituciones. Yo conozco el estatuto bien y sé qué cosas son responsabilidad nuestra, qué cosas son responsabilidad de Madrid y qué cosas son responsabilidad de Bruselas. Esta es una tarea que el Gobierno de España aporta alguna financiación, pero es una tarea de las instituciones propias. ¿Qué habría que sacar en claro de este tema? Tenemos un sector de la sociedad, 33, 34, 38, 32, muchísima gente, miles, cientos de miles de personas que no llegan a final de mes. Que el gobierno se tome esto de verdad en su agenda política. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aquí hay reuniones para hablar del REF, aquí hay reuniones para hablar de la conectividad, aquí hay reuniones del petróleo. Oiga, todo bien, yo tengo mis discrepancias en algunas de las prioridades, pero tiene que haber reuniones lideradas por el gobierno para hablar de este tema. No ha habido ni una. Es que esto no es un asunto menor. Es que es más importante que gobernar los aeropuertos. ¿No ha habido ni una sola reunión de este asunto? Vamos a ver. No ha habido ni una. Yo no estoy de acuerdo con Román. Me toca hablar porque tú dijiste algo de mi partido, lo tengo que decir. Vale. Tú has dicho que Zapatero no tocó las políticas sociales y dejó 5 millones de españoles sin nada, en el paro, y además el desahucio exprés,
que a los 15 días estaba la gente en la calle y que ha habido que ahora modificar ese tema, que se ha pasado a 3 meses y se ha pasado a unas moratorias y a un fondo social, etcétera, pero eso también es atacar a lo social. Es verdad que las comunidades autónomas son las responsables. No podemos estar esperando por Madrid, nosotros tenemos que resolvernos los temas aquí. Y si nosotros tenemos un gasto despilfarrador en teléfonos móviles, en cosas que no sirven en estos momentos, terrible para la gente, hay que cargarse todos esos temas ahora. Y como dice Román, plantarse solo y hablar únicamente de cómo... ¿Y cuáles son esos gastos superfluos? Porque es que el señor que estaba afuera le cobraban por un boletín de instalador para poner la luz, le cobraban 200 euros que no tiene ni para pagar el agua y la luz. Oiga, ayuntamiento, los boletines instaladores que se lo haga la gente del ayuntamiento a gente que está sin ninguna entrada en la casa. Y una viuda que tiene 300 euros, que tiene que pagar casa, luz y agua, oiga, unas bonificaciones de luz y agua. Los ayuntamientos pueden poner medidas para mejorar la vida de la gente, pero el gobierno no le puede quitar los 2 millones y pico que le ha quitado a los ayuntamientos. El gobierno canario. Y el presidente del gobierno no puede salir en un pleno diciendo, como sabemos que hay niños que van sin comer, pues en verano vamos a abrir los colegios, que los directores no estaban enterados. Eso no es. Si usted sabe, si usted es consciente de que los niños no comen... Pero Maribel, eso estuvo bien. Eso es terrible. Pero claro que estuvo bien. Yo seguí y participé como portavoz en el debate. A mí lo más que me gustó... Vamos a relajarnos. Maribel, lo más que me gustó del debate fue cuando el presidente dijo que iba a poner los comedores en verano en marcha. Me pareció, y se lo dije en el debate, digo, de todo lo que usted ha dicho, esto es lo que más me ha gustado porque significa una cosa, que está tomando conciencia de que esto tiene que ser una prioridad. Entonces, el planteamiento es, nosotros no podemos ir al... ¿En ese momento no había tomado conciencia? Yo creo que poco, y lo digo honestamente. Yo no digo que... Román, un año lleva sabiendo que hay niños que van sin comer a la escuela. Ya lo sé. Vamos a ver, pero Maribel, ahora, un momentito, tampoco por Maribel, por alterarnos más, Maribel, por alterarnos más, ni vas a tener. Sí, pero razón, tampoco nos tomemos un distensano. ¿Será que yo soy un poco relajada? Vamos a ver. Con respecto, estamos todos de acuerdo que el tema de los comedores ha sido chapó. Ha sido chapó porque muchos niños van al colegio sin desayunar y sin... Pero detrás, perdóname, Rosa, un segundo, detrás de lo del colegio, recuerda, hay un drama familiar. Sí, claro. Y antes de que un niño vaya al colegio sin comer, hay una familia que le van a quitar la casa, hay una familia que no tiene trabajo. Por tanto, hay que tirar, y ya no comen los adultos, hay que tirar al trabajo. Y venimos escuchando lo del plan de empleo, de los 80.000 puestos de trabajo. Vamos, desde hace un montón de tiempo. Es que no por mucho repetirlo lo vamos a conseguir, sino por mucho trabajar probablemente sí. Rosa. Sí, mira, estoy de acuerdo, vamos a ver, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Hay que ser más ágil a la hora de poner política para paliar el tema de la pobreza, este drama que está viviendo muchos canarios ahora mismo. Eso desde luego. Ahora, Román, no me puedes decir tú a mí aquí hoy que en el Parlamento no se ha trabajado o no se ha hablado de pobreza, porque hay una comisión... Pero el gobierno, ya sé que ustedes, vamos a ver... Hay una comisión, espérate Román, hay una comisión que es la de Asuntos Sociales, y cuando no es Maribel, cuando no es el Partido Popular, es el Partido Socialista, cuando no es Coalición Canaria, cuando no es el Grupo Mixto, es decir, tu compañera de partido, que todos los días estamos hablando de pobreza y todos los días estamos ya no discutiendo, sino intentando dialogar y llegar a un acuerdo. Pero Rosa, por lo que yo entiendo de la parte de Román, yo lo que entiendo es que, por lo que tú dices, que te creo, ustedes hablan, dialogan, tratan el tema de pobreza, pero el gobierno no les hace caso. Claro, no lo ha convertido en una prioridad. Vamos a ver. En los últimos 3 o 4 meses no hay pleno del Parlamento que no aparezcan 3 o 4 contenidos vinculados a la pobreza, a la exclusión, a la integración infantil. Totalmente de acuerdo. Que hablar solo de petróleo o de aeropuertos, que también. Lo que digo yo es que esto que ustedes y nosotros hacemos en el Parlamento se traslade a los gobiernos locales, insulares y canarios. Yo quisiera ver una cumbre. Aquí hay reuniones entre FECAM, FECA y gobierno para casi todo, y está bien. Pues yo me gustaría ver, y no estaré yo porque no soy ni alcalde, ni presidente de Cabildo, ni presidente del gobierno. Es decir, pero los que tienen esa responsabilidad se tienen que sentar para hablar de esto, para que lo que le ocurre a Inés y a sus niños lo paliemos. Podemos hacerlo. No se necesitan miles de millones, se necesitan unas decenas de millones bien gestionados, bien ordenados. No se puede pedir 1.000 millones a Madrid y no poner nada sobre la mesa, porque eso no es creíble.
porque Madrid también tiene dificultades y porque en esta tarea de la atención social la responsabilidad es nuestra. Yo sé que no vamos a resolver el drama de los 380.000 parados con un programa de estas características. No, estamos diciendo cómo ayudamos a familias como la de Inés a que tengan un techo, a que tengan agua y luz y los chicos puedan comer dignamente. Esto lo podemos hacer los canarios. Tenemos recursos para ello. Y si no, se buscan eliminando gastos superfluos, si los hay, que se han eliminado bastante gastos superfluos, o que paguen los que no pagan impuestos. Porque aquí hay 11.000 millones de economía sumergida. Y no son los pobres los que dejan de pagar impuestos. ¿Sabes lo que dicen las estadísticas? Que el 77-78% de los impuestos que no se pagan lo hacen los grandes, los ricos, los súper ricos. Busquemos los recursos. El gobierno tiene capacidad para actuar frente al fraude, frente a la evasión. Hay posibilidad y estamos hablando de actuar, de que el gobierno lo tenga en la agenda. El Parlamento lo ha hecho bien, el Parlamento tiene en la agenda este debate. Afortunadamente, yo creo que no hay pleno, insisto, que en 2 o 3 ocasiones no se debata. Pero yo quiero ver al gobierno con la misma prioridad que el REF, con la misma prioridad que los aeropuertos, con la misma prioridad que el petróleo. Esto no puede ser, lo podemos paliar y es un deber moral y democrático hacerlo. Mira, Román, 11.000 millones de economía sumergida, ¿estamos de acuerdo? 6.300 millones del presupuesto de la comunidad autónoma. De esos 3.700, más del 70% están dedicados a lo que se dice las políticas para las personas, que es la Consejería de Bienestar, la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad. Quien primero habló de situar en la agenda política el tema de la pobreza fue UNICEF y está recogido en el diario de sesiones, porque yo me leo del Congreso, me refiero. Fue la primera organización que le pidió al Congreso en el debate a nivel estatal de Rajoy que situase el tema de la pobreza e incluyó además el tema de la infancia en lo que era la agenda política. Fue la primera organización y yo suscribo que también hay que hacerlo en cualquier foro donde nos reunamos. No tengo los datos ahí, pero yo me comprometo a preguntarle mañana a la consejera y hacérselo llegar en este caso a nuestro querido moderador, las reuniones que ha tenido el Gobierno de Canarias con la FECAN, con la FECAI y con las organizaciones. ¿Y las respuestas? ¿Y las soluciones? Y la solución. Y se las digo ahora, si eso me permite. El presupuesto de la comunidad autónoma de lo que es la Consejería de Bienestar. Efectivamente, ha habido una reducción de un 6%. ¿Por qué? Porque es la reducción que obedece directamente a la partida que venía del Estado de 100 millones de euros de inmigración. Y esa viceconsejería ha desaparecido. Se incrementó, y no me gusta hablar de números en un tema como esto. Se incrementó en un 8% lo que eran las partidas para la infancia. El plan concertado, que sabe que hubo una reducción notable por parte del Estado, el Gobierno de Canarias lo ha intentado mantener. La prestación canaria de inserción, con todas las dificultades que hay, porque después le ponemos rostro y no se puede entender o explicar a una persona cuando dice que está esperando tanto tiempo, el Gobierno de Canarias ha sido un instrumento que ha actuado como una ley de dependencia canaria, y lo ha dicho la consejera y se ha dicho y se ha reconocido. Pues los datos no les acompañan, los datos a ustedes les han chiflado, Flora. Se ha dicho, y es que una cosa es la ley de dependencia y otra cosa es la prestación canaria. Flora, y testimonios como el de... Son dos cosas totalmente diferentes. No, pero me refiero que la ley de reinserción canaria ha actuado como una ley de dependencia canaria. Hay que reconocer el problema. Y después el tema... No nos sirve nada de lo que estamos hablando. El tema, no. Hay que reconocer el problema. No estamos a la altura de las circunstancias. Lo dije al principio, Sí, pero hay que hacerlo. Claro que hay que hacerlo. Y por eso decía que comprometer. tenemos que adaptarnos a las circunstancias a medida que están viniendo, y nos teníamos que adaptar, por ejemplo, a este recorte brutal que ha habido en los presupuestos. Y ha habido una adaptación. Y por ejemplo, las políticas de vivienda. Fue el Gobierno de Canarias, una de las primeras comunidades autónomas donde se dijo que no iba a haber desahucios en las políticas públicas, me refiero en la vivienda pública, por falta de pago. Estamos hablando de personas que están pagando de 5 a 90 euros, y lo sabemos. ¿Lo ves? Pero ahí, Flora, un fisquito más de trabajo, es decir, eso está bien, pero si se puede, por ejemplo, las viviendas que tiene Visocán, que son viviendas nuestras, y que le está diciendo el Ayuntamiento de Santa Cruz, por ejemplo, Gobierno, dame las viviendas. Hay falta de agilidad de la burocracia. Pero no se diga que no se está haciendo. Paulino Rivero, que es un tipo que lo conozco yo, que viene de la base, da un golpe en la mesa, dice ahora mismo, carajo,
Y eso se hace sobre la marcha. Pero es que la burocracia empieza por uno mismo, Flora. Pues quitémonos toda esa burocracia. ¿Pero qué? Vamos a ver, el gobierno de Canarias tiene una proposición de ley que se está en este momento, que el consejero de Presidencia, Espínola, se está reuniendo además con todo el mundo y se está haciendo. Se está haciendo. Miren, yo quiero de verdad, les estoy escuchando. Gracias de verdad por la participación y por la manera que están tratando este tema, la dignidad con la que lo están afrontando ante las cámaras de televisión. Y yo quiero que de verdad perciban la imagen, la respuesta que dan los ciudadanos acerca del comportamiento que ustedes están teniendo y cómo ustedes afrontan la crisis. Por favor, no quiero que lo tomen como un insulto de la sociedad, que también están en su derecho por la calentura tan grande que tienen, sino quiero que lo vean como una reflexión en voz alta. Hemos preguntado a la gente si creen que los políticos están haciendo todo lo que está en sus manos contra la pobreza en Canarias. Y esto es lo que hemos encontrado. La pobreza está creciendo cada vez más y si hubiera una acción política consecuente es que ellos estarían haciendo lo necesario y no lo están haciendo. Creo que deberían de seguir intentando hacer mucho más todavía. No, hoy en día la conciencia de los españoles es que los políticos están buscando sus propios intereses, nada más, y creo que es totalmente injusto lo que está pasando. Siempre la clase media la que estamos sufriendo. No hay razón para que en Canarias y en España exista la miseria, los niños y el hambre que hay. Que no están haciendo más recortes, más recortes, más recortes, que nos quedan, que nos corten la cabeza ya. Mientras no se creen puestos de trabajo, más pobreza habrá. Yo creo que no se implican. Para mí no se implican en nada. Yo he llegado a un punto en que ya no creo en nada. Se lo ves cada día, estás viendo gente que te levanta las tapas de los containers. Tengo 57 años y eso no lo había visto yo en mi vida, lo estoy viendo ahora. Ya no creo que estén haciendo nada. Para ellos sí, para el pueblo no. No creo ni lo más mínimo, ¿no? Muy poco están haciendo. Cáritas, por ejemplo, hace muchísimo más que todos los políticos. Pienso que la situación está muy mal como para poder afrontar una crisis como la que estamos sobrellevando. De los políticos no me hable, porque estamos cansados, que no resuelven nada y lo que todo es para su pecunio particular y eso no le interesa al pueblo de Canarias, al pueblo como está. Pues te voy a dar una respuesta poco común. Yo lo que me estoy planteando es si yo estoy haciendo lo suficiente para erradicar la pobreza, porque si espero a que lo hagan los políticos, probablemente nos quedaremos como estamos. Yo creo que hacen lo posible, pero es muy difícil poder arreglar el tema este. Creo que no, que todavía se podría hacer un esfuerzo mayor, darle prioridad a eso y en lugar de tanta polémica entre unos partidos y otros, dedicarse más a apoyar a esa gente muy necesitada además. Yo pienso que los políticos, al haber vivido toda la vida con una familia que les ha aportado un sueldo bastante holgado en su casa, nunca van a saber lo que es una crisis y salir de ella. Los que vivimos con 426 euros sí sabemos organizarnos en casa. No sé si les extraña esto, no, a mí no. pero cuando la sociedad a lo mejor no entiende tampoco lo que consideran que son privilegios de lo que gozan los diputados canarios, como son los seguros de vida, dietas, sueldos. No tenemos seguro de vida. ¿No tienen seguro de vida? No tenemos seguro de vida. Una compañera de Boletín oficial de Canarias, sí, ¿se lo han leído? Seguro de accidente, sí, lo pregunté porque además me pasó esta semana con su compañero, con David Cuesta. Hace poquito porque una compañera se cayó en el Parlamento y no tenía seguro. Y no tenía seguro. Pero se tiran para la seguridad social, si como cualquier hijo de vecino. Se fue la seguridad, claro, la pero seguridad vamos, me confirman que ha salido a concurso para diputados y trabajadores del gobierno de Canarias. Pero no seguro de vida, seguro de accidente. Seguro de vida y accidente, Flora. Vale. Lo pone el boletín. Te lo vamos a enseñar cuando acabe el programa. No, sí, yo lo consulté, es que fue lo primero que hice. Pues yo luego te enseño el boletín. Manolo, lo que dicen los ciudadanos, que lo han dicho de forma muy respetuosa, es que están desesperados, que la crisis es tan dura y tan injusta que la gente reclama respuesta. En el debate del Estado de la Nacionalidad de hace escasas semanas hablé no solo de la crisis económica y de la crisis social, sino de la crisis de la política, de la crisis de los partidos, de la crisis de los políticos. Y tenemos que reflexionar, no estamos dando la respuesta que la gente espera de nosotros. Cierto es que las responsabilidades son distintas, no es lo mismo gobernar España que no hacerlo, no es lo mismo gobernar Canarias que no hacerlo. Las responsabilidades están en función del apoyo popular que cada uno tuvo. Nueva Canarias solo tiene 2 diputados. Es verdad que el sistema electoral se las trae, ¿no?
con los votos de Nueva Canaria hubiésemos sacado 13 diputados en algunos territorios del archipiélago. Pero esto es lo que hay, nosotros aceptamos las reglas. Lo que quiero decir es que tenemos que actuar, tenemos que responder. Nadie me respondió a esta reflexión de la crisis de la política, nadie me respondió. Se elude el debate. La política está en entredicho, los políticos estamos en entredicho y tenemos que reaccionar. Y se reacciona dando respuesta a problemas como los que hemos tratado aquí esta noche, con sensibilidad y con prontitud, no con miles de millones, con decenas de millones bien dirigidos, se ayuda a evitar situaciones como la de Inés, y esto es lo que nosotros reclamamos. Ahora los partidos que apoyan al gobierno han presentado una PNL que yo me he leído, lo consultaré a mis compañeros, pero yo soy partidario de apoyarla. Pero dice lo mismo que la nuestra. Dice lo mismo que la nuestra. Sí, y no se compromete a ninguna cantidad concreta, y sin embargo en la PNL se pide al Gobierno de España 1.000 millones para el conjunto. Y yo estoy de acuerdo en los 1.000 millones para el conjunto, pero sería positivo que el Gobierno de Canarias se comprometiera. En Andalucía, sobre este tema, en la estructura competencial, tienen un plan de pobreza y han puesto 100 millones sobre la mesa. ¿Por qué? Porque es muy difícil reclamar al Gobierno de España, que no es competente en la materia, aunque está obligado moralmente a ayudar, y tú no poner recursos adicionales. Y más si despilfarras. Si despilfarras y luego vas a pedirle a Madrid. Las dos cosas. ¿Pero qué despilfarran, Maribel? Vamos a ver. El gobierno canario, que no ha quitado todavía ni la Televisión Canaria, ni la Policía Canaria, ni el Consultivo, ni el no sé cuánto. Hay un montón de millones que te pones a sumar y son casi 100, los 100 que pide Román para poner sobre la mesa. A lo mejor pues quiten lo que sobra, porque hoy en día hay que poner lo principal, quitar lo superfluo, como en una casa. Si después cuando pase la crisis se pueden volver a poner, se pone. Hay que poner lo principal. Y yo lo que me parece que dice Román, y estoy de acuerdo, es que hablamos mucho, porque el Parlamento es para hablar. Pero luego, ¿por qué eso que hablamos no se traduce en la gente que lo necesita? ¿Qué es lo que impide que las ideas que se tienen en el Parlamento se ejecuten en los ayuntamientos? ¿Qué es lo que impide que el señor que está pagando una vivienda de 200 euros le hagas una carencia y durante los años de la crisis, hasta que pasen 3, que no pague alquiler? Que se le posponga el alquiler de las viviendas sociales, de las que son del gobierno, y que las que están vacías se den. Pero ¿qué impide que lo que estamos discutiendo vaya a la gente? Es lo que yo pregunto. ¿Hay algo? ¿Hay una cosa mal planificada o planteada que no permite que todas las ideas que se aprueban en el Parlamento lleguen a los ayuntamientos? Rosa, Flora. No, yo es que lo que pido es coherencia. Estoy de acuerdo con Maribel. Y que se hagan en todas las comunidades. Y que se hagan en todas las comunidades, que se hagan en todas las comunidades. Que se haga en todas las comunidades. A mí me parece bien. Lo que no puede pero ser, yo estoy en Canarias, Flora, no y siempre estamos mirando a Madrid. Yo estoy en Canarias y la gente que veo sin comer es Canarias, no es la del barrio de Malasaña. Yo, Flora, con toda la tranquilidad del mundo, sí, bueno, porque estamos hablando, y yo no me quiero alterar en estos temas, yo lo que digo y afirmo, y creo que además lo hemos visto aquí, porque eso que tú has entrevistado por la calle también nos lo dicen a nosotros. Claro que nos los dicen, me lo dice la vecina, me lo dice una amiga y me lo dice gente que me conoce, me lo dice todos los días y le tengo que dar respuesta. Es decir, no es nuevo lo que hemos visto en los medios de comunicación. Luego, entonces estamos de acuerdo con lo que exponía Román, que nos estamos alejando mucho de la sociedad. Formamos parte de la sociedad, No somos entes abstractos que llegamos al Parlamento cada día. Pero empezamos este debate diciendo que era necesario un acuerdo de todas las fuerzas políticas. Y yo añado, a raíz de lo que ha dicho Maribel, coherencia. Lo que no puede ser es que haya unos recortes a nivel estatal durísimos y que se van a anunciar ahora el 26, va a haber más recortes en el Congreso, lo va a anunciar el presidente del Gobierno, y que después el mismo partido político no esté de acuerdo, porque lo que sucede en Canarias es una consecuencia directa de lo que viene del Estado. Más del 65% del presupuesto de la comunidad autónoma, y Román Rodríguez controla mucho las cuentas, dependen del Estado. ¿Qué quiero decir con ello? Si estamos hablando de un pacto de todas las fuerzas políticas, vamos a hacerlo a todos los niveles, No vale que un plan de la pobreza se rechace por parte del Partido Popular en el Congreso y después se pida lo mismo aquí. No vale que hoy la plataforma de la ley antidesahucio haya retirado su iniciativa porque el Partido Popular haya hecho caso omiso. Y recordemos que el Partido Popular
con toda la legitimidad del mundo, tiene mayoría absoluta. Pero ahora te has metido con una ley que te voy a contar lo que tiene la ley. Entonces, si nos derivamos a la ley del desahucio, nos vamos de la pobreza. La pobreza, lo ha dicho Román, es competencia de las comunidades autónomas. No mires para el Congreso, es competencia de las comunidades autónomas. Pero Maribel, y ahora se va a hacer un plan de inclusión. Vamos a ver, tú dijiste que toda casa había que adaptarse. Claro. Pero a esa casa hay que entrar algún recurso, hay que entrar dinero, tiene, hay que trabajar. Canarias no tiene recursos propios, Perdona, no tiene Maribel, impuestos propios, no puso a la gasolina un céntimo, no tiene tributos, no le entran cosas por el REF. Oye, Canarias le entra un dinero, Maribel, poco o mucho lo tiene que organizar mejor de lo que Maribel, lo está ¿por qué organizando? ustedes en el Estado han cortado al plan concertado que se lo han cargado? Sí. Que es donde realmente se nutren todos los ayuntamientos. ¿Por qué se lo han cargado? Porque se lo han cargado. ¿Por qué el tema de la dependencia no funciona en Canarias? Que somos la última comunidad... Es culpa también de Rajoy, espérate, Maribel, que llegó a ser 14 somos la última meses. comunidad autónoma en dependencia. ¿Y de quién es la culpa? culpa? Se ha hecho bien, se ha hecho mal. Somos la última. Pero ¿y ahora mismo qué pasa, Maribel? En el 2012 y 2013, ¿qué ha ocurrido con la ley de dependencia? Que le han dado no, Maribel, perdona, se le ha dado lo que había en la ficha financiera. Los 500 millones Maribel, que tenía la ficha financiera. Porque había un déficit anterior. Espérate, claro, Maribel, tranquilidad. Claro. Mira, y con respecto a lo del fondo, pero a lo del fondo a la gente de famoso Canarias no le interesa Román, eso, a la gente de Canarias le interesa que no está llegando a final de mes y que no estamos resolviéndole el tema. Y el tema lo tenemos que resolver nosotros en Canarias, no en Guadalupe ni en Cantabria. Tenemos que resolverlo con lo que hay aquí, con lo que tenemos. Y lo que tenemos hay que ponerlo para lo que hace falta y no para las cosas que se pueden suprimir en estos momentos tan tremendos. Mira, Maribel, te voy a hacer te voy a hacer una apuesta. Ustedes no van a apoyar la proposición no de ley que va al Parlamento el martes y en ella se recoge instar al Gobierno de la Nación a crear un fondo de 1.000 millones de euros para todas las comunidades autónomas, donde Canarias se va a beneficiar bastante. Ustedes no van a apoyar eso. Pero vamos a ver, Rosa. Y eso va a evitar tú no hablas de coherencia. Escucha un momento. Sí, pero tú no hablas de coherencia. Y eso va a evitar que tengamos menos pobreza, va a evitar, va a tener Canarias mucho, el poder crear trabajo, porque en el trabajo está el evitar la pobreza. No se trata solo de dinero, se trata de emplear bien el dinero. Es que en Canarias no se ha empleado bien el dinero. Ayer por la mañana, oí a un señor que no es sospechoso de ser del PP, que es de Comisiones Obreras, don Francisco Frutos, y dijo clarísimamente la cantidad de dinero que en los últimos 4 años había venido al Plan Canario de Empleo, 1.000 y pico millones, y que se habían utilizado malísimamente mal. Por lo tanto, el desempleado no viene de ayer. El desempleado, la bolsa de desempleo que tenemos en Canarias y la exclusión y todas estas cosas no se improvisan de la noche a la mañana. Yo creo vienen de atrás. Estas discusiones que son legítimas, que son necesarias, son del Parlamento. Yo creo que esta noche aquí debiéramos trasladar a los que nos puedan estar viendo que hay condiciones objetivas en Canarias para hacer un sobreesfuerzo, para que las instituciones pongan la ayuda a los más necesitados como una prioridad política y que eso es conseguible. Yo creo que en el Parlamento, en el hemiciclo, en los grupos, esta conciencia está extendida. Yo he notado el cambio, yo tengo experiencia en política y he notado que esto pasó de ser un asunto que no tenía ningún impacto, porque es la 5ª vez que lo llevamos, a tener un gran impacto. Sí. Y esto es muy importante para la política, porque este gobierno tiene estabilidad porque hay 36 diputados que le apoyan. Y tenemos que aprender de esta etapa en la que estamos viviendo y decirles a quien se sienta en el Consejo de Gobierno que están allí porque hay 36 diputados que en cada isla, en cada territorio representan a gente. Y estos 36 diputados tienen que decir que los debates que hemos tenido en los últimos meses se tienen que traducir en hechos. Hay que parar, es decir, el gobierno se tiene que espabilar. El gobierno se tiene que espabilar en este tema. Y yo no lo digo con acritud. Nosotros no somos alternativa a este gobierno. Este es el gobierno que hay. A mí me parece el menos malo. No lo votamos en las urnas ni le hemos votado en el Parlamento. Son los que pusieron los ciudadanos y son los que tienen que gobernar. Pero creo que en este tema la sensibilidad, la diligencia, la prioridad no ha estado. ¿Hay esperanzas de que esto cambie? Yo creo que sí. Creo que estos debates que hemos tenido, están demostrando que es posible cambiar esto, Ahora, se tienen que espabilar, tienen que comprometerse. Yo dije desde un principio que desde luego que esto tiene que ser una prioridad para cualquier gobierno.
sea ayuntamiento, sea cabildo, sea gobierno de Canarias. Es prioritario desde mi punto de vista, porque hay que sacar a esas personas de donde están metidas, desde luego. Y desde luego que yo, viendo lo que esta noche he visto en este programa, vamos, no es que me comprometo, es que vamos, que el sentarme y si tengo que romperme la cara, perdonando la palabra, pero ya es hora de que no están los niños en la televisión, desde luego que hay que tirar para adelante y hay que poner las cosas sobre la mesa. Yo, si me permite, yo decía que necesitábamos, las personas que estamos en política, y se ha dicho muchas veces, coherencia. Me ha parecido muy grave lo que ha dicho Maribel Oñate, que un tema de la pobreza, tan grave que es el objeto del debate, lo tiene que solucionar Canarias sola. Y no se puede. No, lo ha dicho Maribel. No se puede. Román no se ha puede. ido un poco tenemos menos. 800 millones menos de presupuesto. Tenemos 800... Flora, no, discúlpeme una cuestión. A lo mejor así, te lo digo porque hablamos para gente que nos sigue en casa y intento llevar el lenguaje que ustedes utilizan correctamente, que el espectador lo entienda. Uno, cuando decide tener un hijo, sabe que asume una responsabilidad. Y nosotros, en nuestro deseo de ser autónomos, hemos decidido, Canarias, tener un hijo, tener varios. La sanidad, la educación, las carreteras. Es que sin las carreteras no las las políticas sociales. No, estoy explicando. Son niños. Y las políticas sociales. Esos niños son nuestros, no le pidamos al vecino, al otro. Es verdad, y ahí llevas tu razón, que necesitas de la colaboración de otras instituciones, de otras familias, para el sustento y poder conseguir el objetivo de sacar adelante. Pero si tú te quedas sin trabajo, ¿quién va a sacar adelante a tu hijo? Si la gente, el resto, la empresa no te paga, tú no puedes llevar la comida a casa. Yo estoy convencido, Flora, de que te matarás, te reventarás para sacar a tu hijo adelante. Seguimos con el hijo. Y aquí se trata, y discúlpame ya lo último que digo, por lo que escucho de Román, y les escucho además a todos ustedes que coinciden en esto. Se trata simplemente de que a Madrid hay que pedirle. No hay que pedirle, hay que exigirle. Pero para poder exigirle, hay que tener voluntad desde aquí. Y cuando digo tener voluntad desde aquí es, este acuerdo que ustedes tiene que sustentarse luego en acciones del gobierno de Canarias. Y a partir de ahí ya podemos empezar a pedir, podemos empezar a exigir, podemos empezar a patalear. Pero es que mientras viene la respuesta de Madrid, el chiquillo mañana tiene que comer. La familia tiene que pagar. Y el niño, que hemos puesto de ejemplo... Sí, parecemos nosotros a Rajoy, les vamos a hacer lo iba al a decir. Es lo que se dice lealtad institucional. Y en este momento hay una falta de diálogo con el gobierno de Rajoy. Y se ha puesto el ejemplo, ha puesto un ejemplo muy significativo. Y yo decía que tenemos 800 millones de euros menos en el presupuesto y aún así la Consejería de Bienestar ha mantenido, y están los números, los tengo ahí, si quieres te dejo las gráficas, ha mantenido todo lo que son la Consejería de Bienestar Social, las partidas, con ese 6% que decía yo que obedece a inmigración. Y el gobierno de Canarias, con menos, y no me gusta la expresión que con menos ha tenido que atender a más, pero es la realidad. Y ha tenido que hacer un esfuerzo presupuestario, además con la espada de Damocles del déficit, que sabe que no nos podemos endeudar, porque si no, la consecuencia era que Canarias iba a ser una comunidad autónoma intervenida, y para las personas que nos están escuchando, eso significaría que vendrían personas, técnicos de la península, a controlar las cuentas de Canarias. Yo soy nacionalista, quiero las máximas cotas de autogobierno, pero no quiero que nadie de la península, en este caso digo porque vendrían de Madrid, a controlar las cuentas de la comunidad autónoma. Flora, yo desde luego eso no lo quiero para mi tierra. Tirando de nuevo al ejemplo del chiquillo, tenemos un problema, y es que encima hay una crisis de pareja. Y el padre y la madre no se ponen de acuerdo con la custodia del chiquillo. Por tanto, es responsabilidad de los dos. Perdón, es responsabilidad del presidente de Paulino Rivero y del presidente Rajoy. Y por lo que veo, los dos siguen peleados y el chiquillo sigue pasando hambre. No, porque en este caso el presidente del gobierno, desde que lo llame Rajoy, le aseguro yo que en el primer avión
se planta. Pero para que te pueda llamar, Rajoy, por favor no me pongas en posición de defender al PP, que me dan unas arcadas como cuando tengo que defender a Coalición Canario o ahora al Partido Socialista. Por favor, vamos a ver. Para que te pueda llamar a alguien tienes que propiciar el clima. No puedes estar constantemente con una acción de agresión, de malestar. Creemos, por favor. Eso que le han dicho los ciudadanos, bajemos la crispación, y que ustedes han apelado mucho. Bajemos la crispación, bajémosla. Pero de todos lados, de todas partes. Y entonces evidenciemos quién se altera aquí, quién no cumple. Pero para poder cumplir necesitamos una respuesta. Los ciudadanos queremos una respuesta. No confiamos ni en Rajoy ni en Paulino. Esa es la verdad. En ninguno de los dos. Yo le quiero preguntar una cosa a Flora. ¿Qué? Flora, ¿tú crees que hay algo que el gobierno de Canarias, que hace mal? ¿Hace mal algo? Porque la primera cosa para progresar es reconocer lo que se hace mal. Porque si no, no evalúas y no sales para adelante. Tenemos que ir concluyendo. Maribel, lo decíamos, necesitamos más agilidad a las resoluciones, por ejemplo, de los expedientes. Eso es una cosa. Pero ¿qué presupuesto tiene el bienestar social? 288 millones. ¿Y qué tiene en temas de capítulo 1 y 2? 88 millones en burocracia. 88 de 100. Lo que tiene burocracia son los trabajadores sociales que tienen que evaluar a todas las personas. Y más cosas, más cosas. Porque cuando hablas de personal estamos hablando de trabajadores sociales. Una cuestión. El del capítulo 2. Les tengo que mostrar el boletín oficial de la comunidad, que se lee más ya que cualquier periódico últimamente, pues ahí nos encontramos una sorpresa, de cuidado, del 4 de abril, y ahí lo tienen, el anuncio del concurso para un seguro de vida para los diputados del Parlamento de Canarias. Colectivo, no es un seguro personal. Lo que estoy leyendo de lejos. Sí, es colectivo. Pero se benefician, vamos, ¿no? Pero es diferente. Vamos, a mí no me beneficia que no soy diputado. No, como cualquier empresa. Cualquier empresa. Pero no es el seguro privado. A ver, no busquemos excusas constantemente. Es que eso es lo que no vimos los ciudadanos. No es seguro privado. Lo importante es que la gente tiene que saber que en esta tierra, a pesar de la crisis, de las enormes dificultades, hay capacidad, hay suficiencia para que la gente no pase hambre. Si las cosas se organizan bien, si hay diligencia, si esto se convierte en una prioridad, si está de verdad en la agenda política, si esto es un asunto que preocupe, es posible ayudar a la gente a paliar esta situación. Sé que difícil es el crecimiento económico, la generación de empleo y las grandes tareas que discutimos ahí. Nosotros tenemos posiciones claras sobre este tema desde el primer día. Nadie ha hablado más de economía en ese hemiciclo que yo, nadie. Están contabilizadas mis intervenciones y sé lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Europa, lo que pasa en España y en Canarias. Pero ahora hablamos de un problema concreto, un problema humano, un problema inaplazable. Podemos y debemos ayudar a la gente. Aprovecharles a ustedes con las telemaratón que ponen un valor en circulación, que es la solidaridad. La gente nuestra es muy solidaria, es una característica del pueblo de Canarias y ustedes lo han expresado y ahora tendrán presiones para seguir, porque las ONG lo están pasando mal, los ayuntamientos lo están pasando mal, porque no hay capacidad financiera a veces para la alimentación básica de una familia, y eso yo sostengo, tengo experiencia, conozco la estructura de esta comunidad, sé cuáles son los impuestos que tenemos, sé que hay capacidad para captar 40, 50, 30 millones para poner al servicio de esta atención básica. Y eso depende de que el gobierno se lo tome como asignatura, lo ponga en primera línea, no el Parlamento. En el Parlamento las cosas en los últimos meses han cambiado y yo me alegro y han contribuido ustedes y nosotros modestamente, pero han cambiado. Este tema preocupa a los grupos parlamentarios, está en el debate, está en la agenda, pero quien gestiona el dinero público, quien está en el día a día es el gobierno, y yo creo que le falta, digamos, un paso adelante, tomarse esto como una prioridad. Lo de los comedores, extenderlo, lo de los problemas, y luego hay que tirar de los trabajadores sociales y de los expertos. Yo ya en esa parte no entro. Tenemos gente capacitada, las ONG, los ayuntamientos, los colegios profesionales, luego eso se organiza técnicamente. Y el propio funcionariado. Que tenemos unos funcionarios de cuidado, magníficos profesionales. Tiremos prioridad. Señores, tenemos que concluir. Muchísimas gracias, de verdad. Y además les agradezco que hayan venido esta noche. Y además la sensibilidad, el respeto con el que hemos tratado este asunto. Y me van a permitir que les invite a próximos debates para hablar de otros asuntos, porque me han parecido magníficos contertulios
y me voy satisfecho porque hemos hecho hoy de verdad un magnífico trabajo. Creo que los espectadores en casa se llevan una imagen completamente distinta. Gracias de verdad. Nos vamos a publicidad. A la vuelta nos vamos con un buen plato de comida, una buena actuación musical y con mucha esperanza. Nos vamos con mucha esperanza, con la tarea bien hecha, con la hoja de ruta bien marcada. Hasta ahora.